¿Qué tal? Estamos continuando con este taller de método científico gracias al curso virtual internacional de cardiología e imagen, especialmente gracias a Lancan también y al doctor Andrés Preciado con ese gran entusiasmo en continuar con esta actividad académica y gracias por incluir estos temas de taller de método científico en estos cursos, ya que es muy importante para todos los profesionales, los cardiólogos y los profesionales de la salud, que tengamos una mejor claridad en los conceptos cuando leemos literatura médica, cuando estamos intentando. Y bueno, el objetivo más trascendental de todo esto es el poder despertar la inquietud en varios de nosotros en animarse a hacer alguna investigación científica. Pues vamos a empezar con esto. Siempre en cualquier trabajo de investigación tenemos una serie de conceptos básicos. Tenemos, como decimos, una idea inicial planteada que debemos de plantearla como una pregunta científica. Una vez que esto se ha logrado, pues empezamos a la recolección de datos, ya sean demográficos de una enfermedad, a través de una historia clínica, datos bioquímicos, comparación de grupos de terapias, de tratamientos, etcétera. Luego, una vez que hemos recolectado los datos, decimos que con esos datos, ¿qué es lo que quiero saber? Si son datos cualitativos, cuantitativos, nos pasamos a hacer las pruebas estadísticas para hacer el método de análisis y ver si esto, lo que estamos proponiendo, esa idea, esa pregunta científica, tiene cierta significancia y cierta validez interna dentro de lo que es la propia investigación. Después de ahí nos vamos a las conclusiones, a la discusión del tema y queremos hacer comunicaciones. En todo este proceso existe lo que llamamos riesgos. Existe el riesgo de sesgos, de desviaciones, en donde se pone en peligro, desafortunadamente, la calidad de la investigación, la calidad de nuestras aseveraciones, la calidad de ese conocimiento que estamos tratando de postular como una verdad científica. En cada paso existen riesgos. ¿Qué es un riesgo? Riesgo, desde el punto de vista metodológico, pues es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa, en términos generales. Pero nosotros queremos decir que el riesgo tenemos que medirlo y el riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. Este es el continuum de lo que llamaríamos el proceso de investigación. Es un continuum donde hay una generación y especificación de hipótesis, generación de una idea, definimos nuestras hipótesis de trabajo y la hipótesis nula, que es la que pretendemos desechar. De ahí nos vamos hacia el diseño del estudio, que es propiamente el protocolo. Después de eso, la conducción y recolección de datos, el análisis de pruebas e hipótesis, las análisis de pruebas estadísticas, interpretamos los resultados, generamos entonces una serie de conclusiones y queremos hacer la comunicación. Y de ahí surgen nuevas ideas. Es por eso que esto es un continuo. Pero desafortunadamente, en cada paso, como decíamos, hay el riesgo de sesgos. Desde la generación de hipótesis, en el diseño del estudio con bajo poder estadístico, la conducción del colección de datos de baja calidad, en el análisis de las pruebas empezamos con esa obsesión de andar pescando la P, a ver por dónde le encontramos cierta significancia estadística. ¿Verdad? A la hora de interpretación estamos también diciendo que esto sí, que no es significativo. ¿Verdad? Pero todo eso tiene sesgos, hasta en la propia publicación, a la hora de estar comunicando nuestros datos. Pero el pecado mortal de todo esto es, desafortunadamente, el sesgo mayor, lo que llamamos el sacrilegio, es que una vez que hayamos terminado y conocemos los datos, empezamos a modificar nuestras hipótesis. ¿Para qué? Para que lo que obtuvimos tenga cierta validez o ciertos resultados positivos o negativos según nuestra idea generada. Y entonces formulamos hipótesis después de conocer los resultados. Este es el pecado mayor, el sacrilegio de la investigación. Las hipótesis se generan al principio, no al final. Esto que se le llama con este acrónimo que se denomina Harkin, establecido en 1988 por este Norbert Kerr. Decimos que las hipótesis se generan y se desechan desde un principio, pero no podemos reformular las hipótesis. Eso sería un sacrilegio. Muy bien, pues una vez que tenemos esos riesgos, como lo hemos dicho, debemos de aprender de alguien, los actuarios. Los actuarios tienen esto que llaman ellos gestión de riesgo.
Hay que identificar los riesgos. Una vez que se identifican riesgos de sesgos o los sesgos, hay que evaluarlos cuantitativa y cualitativamente. Diseñar estrategias para tratar de evitarlos, minimizarlos, absorberlos o transferirlos. En investigación es muy importante. Toda investigación tiene limitaciones o tiene sesgos y es mejor confesarlos, enunciarlos, comunicarlos que después no decirlos o no darse cuenta de ellos y después a la hora de comunicar, qué vergüenza que alguien más nos diga, esto pasó, eso tiene un sesgo de este tipo, tiene un sesgo de este otro tipo, ese riesgo no se comprendió y entonces a la hora de, si eso no lo logramos hacer, pues es verdaderamente una vergüenza. Pero bueno, si tenemos estrategias para evitarlo, minimizarlo, absorberlo, transferirlo, podemos ejecutar las acciones porque entonces logramos un control de los riesgos. El no tener todo este proceso es el riesgo de suspender, en este caso, la investigación. Los primeros riesgos que se cometen son los famosos errores típicos en la contrastación de hipótesis. Sabemos que la hipótesis nula es la negación de nuestra hipótesis de trabajo. Ya en una plática anterior creo que se ha tocado este tema. El error tipo 1 es que comparando grupos que obteniendo un resultado significativo en una muestra, cuando la hipótesis nula es cierta, decimos que es falsamente significativa. Es decir, cuando esos grupos no tienen una diferencia significativa desde el punto de análisis estadístico, nosotros la damos como válida y entonces a esa diferencia de grupos decimos que es significativo, pero es falsamente significativo. Estamos cometiendo el error tipo 1. El error tipo 2 es cuando obtenemos un resultado no significativo en una muestra y entonces la hipótesis nula, que realmente era nula, ¿verdad? Decimos que la aceptamos y entonces es falsamente no significativa, error tipo 2 o beta. Y entonces aquí en este cuadro podemos objetivizarlo un poco mejor. La verdad acerca de la población, la decisión basada en la muestra. Cuando la hipótesis nula es verdadera o cuando la hipótesis nula es falsa. ¿Verdad? La hipótesis, no rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, pues es una decisión correcta. El error, cuando en el error tipo 1 es cuando rechazamos la hipótesis nula cuando realmente es verdadera. Es decir, estamos dando por verdadero un trabajo que realmente es falso. La hipótesis es falsa, es falso la hipótesis de trabajo y rechazamos la hipótesis alternativa. En el error tipo 2, ¿verdad? Es cuando rechazamos la hipótesis nula, ¿verdad? Falsamente rechazamos la hipótesis nula cuando en realidad era un trabajo válido, había significación y entonces es una decisión incorrecta, es error tipo 2. Bueno, pero hay otro tipo de riesgos, el famoso riesgo absoluto. ¿Qué es el riesgo absoluto? Pues es simplemente la probabilidad de desarrollar una condición solo en los expuestos. Es decir, ¿qué riesgo tenemos? Por ejemplo, en este caso, uno de cada 100 fumadores desarrolla EPOC. El riesgo absoluto, pues uno de cada 100 es 1%. Entonces, ¿qué riesgo tiene, por ejemplo, los que ven el fútbol en Televisa? Riesgo de irle a la América. Si se hace que el 50% de los que ven el fútbol en Televisa terminan por irle a la América. Tenemos que el riesgo de irle a la América viendo Televisa es 50%. Ya sabemos que después empiezan a tomar cerveza light. Bueno, eso es un chascarrillo, pero bueno, esa es una ejemplificación del riesgo absoluto. Aquí lo ejemplificamos, pues el riesgo absoluto de presentar una segunda fractura avanza conforme a la edad, ¿verdad? Porque pues, esto es comprensible. Cuando queremos presentar diferencias de riesgo, ¿verdad?, entre dos grupos, ¿verdad?, una medida de la diferencia absoluta de riesgo entre dos grupos, pues simplemente ya sea es una medida meramente, es una operación meramente aritmética. Restamos un grupo de otro y esa es la diferencia del riesgo. Pero entonces cuando nosotros queremos hablar de proporción de riesgos, hablamos de riesgo relativo. Estamos hablando de una proporción con valores relativos. También se le conoce como odds ratio,
o relación de momios. La relación de momios. Esto es una medida de la diferencia de riesgo entre dos grupos. Aquí ya no es una operación meramente aritmética. Aquí se calcula dividiendo el riesgo del grupo expuesto entre el riesgo del grupo no expuesto. Y entonces ya no es una resta, sino es una proporción de riesgos. Y entonces hablamos del porcentaje de porcentaje. ¿Qué es esto de momio? Momio es el término es muy antiguo, ¿verdad? Antes de Grecia, se decía que era la cantidad de grasa que tenía una carne. Y entonces la diferencia que existe entre una carne y otra es a lo que se llama momio. Es la relación que existe entre la posibilidad de que se presente un resultado o no. Muy, muy usado en las apuestas, en las apuestas de los deportes, en las casas en donde se juega pues mucho dinero y entonces hablan mucho de la relación de momios, qué posibilidad de que tal o cual equipo pueda ganar y entonces habla de la relación de momios. Aquí tenemos un ejemplo de la reducción del riesgo absoluto. Dijimos que era el riesgo absoluto. Ahora queremos ver esa que llamamos reducción de riesgo absoluto, es decir, entre dos grupos, diferencia de riesgos absolutos entre un grupo y otro. Aquí, por ejemplo, vemos la incidencia de alcoholismo en adolescentes sin supervisión, en el grupo de adolescentes sin supervisión es 3%. La incidencia en adolescentes supervisados es 1%. La reducción de riesgo absoluto, 3 menos 1 es igual a 2, ¿verdad? Obviamente 2%, ¿verdad? En este otro ejemplo, perindropril contra placebo, lo podemos expresar en números absolutos 488 contra 603 en los dos diferentes grupos para ver el número de eventos. Si a eso sabemos que 488 representa el 8% y 603 representa el 9.9%. La resta, simplemente la resta de eso es operación aritmética, es entre 9.9 y 8 es 1.9%, es decir, esa es la reducción de riesgo absoluto, 1.9%. Pero ¿qué es el riesgo relativo? Decíamos que el riesgo relativo es la probabilidad dada de una exposición de los expuestos contra los no expuestos. Bueno, así entonces decimos, usualmente lo usamos en los estudios prospectivos. Por ejemplo, en este caso, alimentos fritos y obesidad. El riesgo relativo de comer alimentos fritos y obesidad es 7.4 veces mayor. Una vez es 100%, dos veces es 200%. Así que el riesgo 7.4 sería 740% más de riesgo relativo contra los de no comer. Pasatiempo y suicidio es algo parecido. Y aquí vemos entonces esta otra gráfica en donde se expresa el riesgo relativo de diferentes formas. Se calcula el riesgo relativo, al riesgo relativo se le calcula también su intervalo de confianza y su significancia estadística es el valor de P. Aquí comparando la linagliptina contra la glimepirida, decimos que, por ejemplo, en eventos cardiovasculares mayores, linagliptina 12, glimepirida 26. Y entonces vemos, calculamos el riesgo relativo y vemos que entonces es mejor para la linagliptina en esa proporción. Y calculamos sus desviaciones estándar, lo que nos da el intervalo de dos desviaciones estándar, el intervalo de confianza, y vemos que no rebasa la unidad, es decir, esos dos grupos no se parecen y entonces sí hay una diferencia significativa. Así entonces decimos que la linagliptina es significativamente diferente ese grupo con la glimepirida. Si vemos muerte cardiovascular, pues aquí no hubo diferencia, 2 contra 2, y entonces pues ni para un lado ni para otro, está en la unidad, ni para un lado ni para otro, y los intervalos de confianza prácticamente son los mismos, aquí no hay ninguna diferencia entre los dos grupos. En infarto no fatal, 6 contra 10, 6 contra 10 entonces sí nos da una diferencia, pero para ver si esa diferencia es significativa, calculamos nuestros intervalos de confianza en base a lo que llamamos las desviaciones estándar y vemos que entonces nuestras dos desviaciones estándar para un lado y para otro invade el territorio del otro grupo y entonces ya no hay diferencia entre los dos grupos significativa. En el stroke no fatal sucede lo mismo que con el evento cardiovascular mayor, en donde 3 contra 11, pues sí hay una diferencia importante,
y vemos ahí entonces que la reducción el riesgo relativo es mucho menor con la inagliptina y sus intervalos de confianza no rebasa la unidad. La admisión hospitalaria pues está igual que el riesgo que la muerte cardiovascular. Bien, esa es otra forma esa es la famosa odds ratio o relación de Mohs, que es que se calcula y se expresa fundamentalmente a través del riesgo relativo. El RRR, reducción de riesgo relativo, ¿verdad? Por así decirlo, sería el porcentaje del porcentaje. Hablamos anteriormente de la reducción de riesgo absoluto, que era una simple resta. La reducción de riesgo relativo, entonces, hablando de porcentajes, estima cuánto disminuye el riesgo entre el grupo expuesto contra el riesgo del grupo control. En este ejemplo de la derecha, el grupo control contra la droga A y B, 4 contra 13, 4 menos 3 sería el riesgo absoluto, es 1 nada más, ¿verdad? Entonces, pero el riesgo relativo será la proporción 1 entre 4 es el 25%, es decir, disminuyó el 25%, porque 1% entre 4 es 25%. De alguna manera estamos expresando porcentualmente, pero magnificamos de alguna forma. Y entonces vemos que a veces esto, con esa reducción de riesgo relativo, nos quieren decir como si fuera la reducción de riesgo absoluto. Esto es muy común que los presentadores de literatura médica de algún producto, de algún fármaco, nos dicen, reduce el 50% el infarto del miocardio. No, es la reducción de riesgo relativo, ¿verdad? Pero no es la reducción de riesgo absoluto. Y vemos aquí entonces cómo existe pues limitaciones cuando hablamos de reducción de riesgo relativo para la presentación de diferencias. Veamos esta situación 1. El placebo, ¿verdad?, tuvo un 2% de reducción absoluta de riesgo. Y el activo un 1%. Es decir, la reducción absoluta de riesgo es 1%. La reducción de riesgo relativo, 1 entre 2, pues es el 50%. La mitad, 1 es la mitad de 2, es el 50%. ¿Verdad? Acá redujo el 50%. En la situación 2, ahorita vamos de NNT, ¿verdad? La situación 2, el placebo tuvo 10%, el activo 5%. Entonces, la reducción absoluta de riesgo es 5%, pero 5% de 10 es también el 50%. Pero hay diferencia entre 1 hacia 2 que 5 hacia 10, la diferencia. Y que entonces necesitamos, vemos cómo la reducción de riesgo relativo es igual. La reducción de riesgo no es igual. Pero entonces, ¿qué podemos expresar cuando en estudios de investigación? Es cuando entonces entra algo muy interesante que se llama el número necesario a tratar. El número necesario a tratar que se expresa como el recíproco de la reducción de riesgo absoluto. 1 entre el recíproco se expresa matemáticamente como 1 entre reducción de absoluta de riesgo. En la situación 1, veíamos que 2, 1, la reducción de absoluto era 1, reducción de relativo 50. Entonces, como está expresado porcentualmente, el NT sería 100 entre 1% es igual a 100. Es igual a 100. El NT sería 100. En la situación 2, 10%, el activo 5%, la reducción absoluta de riesgo 5%, ¿verdad? Ya sabemos que es igual al riesgo relativo y entonces para expresarlo como número necesario a tratar, 100 entre 5% es 20. Es decir, en la primera situación en que tenemos igual reducción de riesgo relativo, necesitaríamos 100 pacientes, número necesario a tratar 100 pacientes, y en la situación donde tendríamos solamente necesidad 20 pacientes para obtener un beneficio. Es pues el NNT en bioestadística y en medicina basada en la evidencia el número, en este caso de pacientes, que es necesario tratar para obtener un beneficio. En la situación 1 eran 100, en la situación 2 eran 20. El NNT, como decíamos, es el recíproco de la reducción de riesgo absoluto. Es un valor o indicador específico para cada tratamiento. Esto sí nos permite entonces establecer una diferencia entre los diferentes grupos. Describe pues mejor la diferencia entre un tratamiento activo y un control, o entre un placebo y otro tratamiento. Esto nos permite de una mejor manera establecer diferencia. Ya dijimos que es el recíproco, ¿verdad?, de la reducción de riesgo absoluto. Este concepto fue introducido, pues bueno, no hace mucho. Igualmente que en el caso del pecado
mortal o sacrilegio del planteamiento de establecer hipótesis después de haber obtenido resultados fue también en 1988, más que aquí fue la UPASIS y colaboradores que introdujeron este concepto de NNT, porque se daban cuenta que para querer expresarlo con RRR pues no había manera de hacerlo. Ahora, para que un número necesario a tratar esté correctamente expresado, ¿qué nos tiene que decir? ¿Qué debemos de hacer constar? Uno, el grupo control, el resultado terapéutico, así como decimos en la situación 2, pero algo que es muy importante, la duración necesaria para que alcance el resultado. Es decir, no es lo mismo tratar a 100 pacientes una semana que tratar a 100 pacientes durante 10 años para obtener un resultado. Eso es muy importante saber. Siempre debe de decirse la duración necesaria para que alcance un tratamiento, es decir, cuánto tiempo dura el estudio. Entonces, en ese estudio el NNT fue de 25, y en cuánto tiempo obtuvieron un resultado, en cuánto tiempo hicieron ese estudio. Pero además debe ser expresado el intervalo de confianza, el cual debe ser, por supuesto, mínimo con 2 desviaciones estándar de su curva, que es el 95% del intervalo de confianza, pues, aceptado generalmente. Vamos a poner otro ejemplo. Reducción absoluta de riesgo o NNT, o reducción errativa de riesgo. Emplear un índice por encontrar un índice relativo. Es decir, sabemos que el NNT se fundamenta en la reducción absoluta de riesgo, pero el RRR es un índice relativo. Vamos aquí entonces. Accidente cerebrovascular en 5 años. Tenemos pacientes con hipertensión moderada, ¿verdad? O hipertensión leve. Y entonces a esos dos grupos tenemos un grupo control y un grupo de tratamiento. La proporción de sucesos. Luego le calculamos el riesgo relativo, después la reducción de absoluta de riesgo, o R absoluta, y después calculamos el ENT. Vean ustedes. En el grupo control, ¿ya?, la proporción de sucesos fue 0.20. El número total de pacientes fueron 16.778. La proporción de sucesos fue 0.015. El número total de pacientes fueron 15.165. En el grupo de tratamiento también fueron 15.238 pacientes, ¿verdad? Pero entonces la proporción de sucesos fue 0.12. El número total de pacientes fueron 16.890. Hay que decir que más o menos estaban bien pareados, las cantidades fueron distribuidas más o menos equitativamente. La proporción de sucesos fue diferente. En el grupo de tratamiento se redujo más el evento cardiovascular en 5 años, a 0.009. Y entonces el riesgo relativo en pacientes tratados en hipertensión moderada, ¿verdad?, la reducción relativa fue 1.67. Y en el grupo de hipertensos de hipertensión leve, pues también la reducción relativa de riesgo fue 1.67. No hay diferencia entre los dos grupos. Pero a pesar de que sí estamos viendo diferencia en la proporción de sucesos, y nos lo expresa mejor la reducción absoluta de riesgo, que en uno fue 0.08% y en el otro fue 0.006%. Si le calculamos el recíproco de la reducción de riesgo, vemos que en el primer caso, controlar la hipertensión o tratar la hipertensión moderada en esos pacientes, ¿verdad?, el accidente cerebrovascular de 5 años, solamente necesitábamos tratar a 13 pacientes. Pero si tratamos si el mismo tratamiento se lo damos en hipertensión leve, necesitaríamos 167 pacientes a 5 años para obtener un beneficio. Vean ustedes cómo entonces sí es necesario poder expresar, no solamente hablar de los riesgos, riesgo absoluto, riesgo relativo, resultados en un lado y en otro, sino también decir NNT. Y bueno, aquí tenemos que fue a 5 años. Aquí nos faltarían los intervalos de confianza. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Vamos a hacer un repaso de qué es esto. ¿Qué tan grande es el efecto del tratamiento? Es lo que nos interesa saber. ¿Qué tan grande es el efecto de un tratamiento? Frecuentemente los resultados son presentados como desenlaces dicotómicos, es decir, desenlaces que ocurren o no ocurren, sí o no, muerte, vive, ¿verdad?, vive o muere, blanco o rojo, se infartó o no se infartó, se embarazó o no se embarazó. Por ejemplo, recurrencia de cáncer, el infarto del miocardio y muerte. Consideremos un estudio en el cual el 15%, también se expresa 0.15, del grupo control murió
y el 10% del grupo de tratamiento murió después de 2 años de tratamiento. En un grupo, el 15% y el otro el 10% del grupo tratado. Los resultados se pueden expresar de muchas maneras, como le veremos aquí abajo. Fíjense ustedes. ¿Cuál es la medida que utilizamos? Si utilizamos el riesgo relativo, es decir, el riesgo del desenlace del grupo de tratamiento con el riesgo del desenlace del grupo control, ¿qué significa esto? En este ejemplo, el RR es 0.10 es una división, entre 0.15 es igual a 0.67. ¿Verdad? Ese es el riesgo relativo. ¿Qué significa? El riesgo relativo nos dice cuántas veces más probable es que un evento ocurra en el grupo de tratamiento en relación con el grupo control. Un RR de 1 significa que no hay diferencia, por eso es la relación de Mohs, que no hay diferencia entre los dos grupos. Así el tratamiento pues, no tiene efecto. Un RR menor de 1 significa que el tratamiento disminuye el riesgo del desenlace. Mayor de 1 significa que el tratamiento aumenta el riesgo del desenlace. Dado que el RR aquí es menor de 1, el tratamiento sí disminuye el riesgo de morir. Es 0.67, el riesgo relativo. La reducción absoluta de riesgo es el riesgo de desenlace del grupo control menos el riesgo de desenlace del grupo de tratamiento. Se conoce también como diferencia absoluta de riesgo. En este ejemplo, 0.15 menos 0.10 es igual a 0.05 o expresado porcentualmente también es 5%. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que la reducción absoluta de riesgo nos dice sobre la diferencia absoluta en la tasa de evento entre los dos grupos. Nos da un indicio respecto al riesgo basal y al efecto del tratamiento. El riesgo basal y el efecto del tratamiento. Una reducción absoluta del riesgo de 0 significa que no hay diferencia entre los dos grupos. Así, el tratamiento no tiene efecto. El beneficio absoluto del tratamiento es un 5% de reducción en el bastante de mortalidad. Es decir, si hay no es 0, es un 5%, si hay diferencia. Bueno. Pero entonces viene lo que sí es muy común decir, el famoso RRR, la reducción relativa de riesgo. Es la reducción absoluta del riesgo entre el riesgo del desenlace del grupo control, el porcentaje entre los dos grupos. Una manera alternativa para calcular RR es restar a RR1, o sea, RRR igual a 1 menos RR. Bueno, 1 menos RR. Y entonces la reducción relativa de riesgo es el complemento del RR, es expresarlo porcentualmente, ¿verdad? Y probablemente es la medida de efecto del tratamiento más comúnmente reportada. Nos dice cuál fue la reducción en la tasa de desenlace en el grupo de tratamiento en relación al grupo control. En este caso, el tratamiento reduce el riesgo de muerte en un 33%. Fue un tercio, ¿verdad? En relación al grupo de ocurrencia en el grupo control. Pero entonces viene lo que es la cerita que corre el pastel, el número necesario a tratar, el NNT. Decimos que fue el inverso, o el recíproco o inverso de la reducción absoluta de riesgo. Ya sabemos cómo se calcula. En este ejemplo, el NNT es 1 entre 0.05, ¿verdad? Es decir, es igual a 20. Es entonces el número necesario a tratar representa el número de pacientes que necesitamos tratar con una terapia experimental para prevenir un mal desenlace, un beneficio, obtener un beneficio. Incorpora la duración del tratamiento. Decíamos que debemos mencionar el tiempo de duración, en cuánto tiempo vamos a conseguir un beneficio. La significación clínica puede determinarse en cierta manera mirando los NNT, pero también sopesando los NNT en relación con los daños y efectos adversos, de lo cual también hablaremos. El número necesario a dañar de la terapia, cuántos efectos adversos. Ya veremos que a través de esto podemos también calcular si sabemos cuántos pacientes necesitamos para obtener un beneficio, en cuánto tiempo también, cuántos pacientes necesitamos que estemos tratando, en cuántos pacientes vamos a encontrar un daño, un perjuicio de la terapia y en cuánto tiempo. Aquí pues entonces necesitamos tratar a 20 personas por 2 años para prevenir una muerte. Después está el famoso NT, número de pacientes tratados para ver un efecto. Y aquí vemos, por ejemplo, NNT 1 entre 0.94 menos 0.54 es igual a 2.5. Prevenir anemia con ese polivitamínico. Necesito tratar a 2.5 pacientes para prevenir un caso de anemia cuando tenemos esa reducción de riesgo absoluto entre los que se les dio polivitamínico y no se les dio polivitamínico, ¿verdad?
A los que no se les dio 0.94, al que se le dio 0.54. La diferencia es 2.5. 1 entre 2.5. Entonces necesitamos tratar a 2.5 pacientes para ver un caso de anemia. Aquí, por ejemplo, con este intervalo de confianza entre este tipo de antiinflamatorios y analgésicos, aunque veamos que son muy efectivos, pero veamos cómo hay variación en los intervalos de confianza. Fíjense ustedes cómo el Eterocoxib pues necesitaba muy pocos pacientes para reducir la reducción del dolor comparado con el placebo. Muy pocos pacientes, ¿verdad? Estamos hablando solamente del NNT, comparado el Eterocoxib con Celecoxib, con paracetamol, con ibuprofeno, con morfina, con aspirina y con tramadol. El gran problema es que aquí no está expresado el NNN. Si viéramos el NND de Terocoxib, ya sabemos, es altamente tóxico desde el punto de vista cardiovascular, pues nos sorprenderíamos. Pues sí, necesitamos tratar muy poco para aliviar el dolor, pero también necesitamos muy pocos pacientes para causar un daño. Entonces, estas dos cosas deben expresarse de manera conjunta, el número necesario a tratar y el número necesario a dañar, que en inglés es NNH. NNT de harmful, de daño. NT puede ser un buen indicador de la efectividad de un tratamiento farmacológico. A partir del NNT podemos calcular también el NND o NNH, que es el número necesario de pacientes que hay que tratar para que un paciente sufra un evento adverso. Y esto es el recíproco del riesgo atribuible. Uno no es, aunque es RA, no es riesgo absoluto, es riesgo atribuible. Aquí entramos a tratar otro tipo de riesgo, el famoso riesgo atribuible. Digamos pues entonces que es el riesgo atribuible, ¿verdad? Decimos que entonces que el NND es el 1, es el recíproco del riesgo absoluto, y el NNH será el recíproco del riesgo atribuible. ¿Qué es el riesgo atribuible? En epidemiología, el riesgo atribuible es una medida de exceso de riesgo debido a un factor involucrado. Se calcula restando la tasa de incidencia de los expuestos de la tasa de incidencia de los no expuestos. Fíjese, tasa de incidencias. En la población expuesta a un factor de riesgo es la diferencia entre la incidencia de enfermedades expuestos y incidencia de expuestos y los no expuestos, INE, los no expuestos al factor de riesgo. Y se calcula según la expresión matemática, como dijimos, el riesgo relativo es obviamente entonces uno de los expuestos menos los no expuestos. Es fácil. Aquí vamos a poner un ejemplo, cómo estudiarlo y expresarlo. En este ejemplo, ¿influye la exposición al factor de riesgo X en la aparición de la enfermedad Y? Bueno, hacemos nuestra famosa tabla de contingencia, 4 por 4, ¿verdad? Bueno, obviamente con los totales, pues ya no es 4 por 4, pero pues buscando los totales, enfermos, sanos y los totales, tanto en forma vertical como en forma horizontal. Expuestos al factor X, se enfermaron 27 y sanos fueron 455, en total fueron 482. Los no expuestos al factor X se enfermaron 77, pero los sanos eran 1831. El total de ellos fueron 1988, de los no expuestos. Los que se enfermaron, 27 más 77, después no expuestos, fueron 104. Los sanos fueron 445 y 1831, en total fueron 2286. La suma de los dos totales nos da exactamente lo mismo, 2390. Bueno, aquí decimos, de 482 personas expuestas, arriba, ¿verdad?, al factor de riesgo X, 27 desarrollaron la enfermedad. Y entonces esto es la enfermedad Y. La incidencia de los expuestos es 27 entre 482, que nos da 0.056. Esa es la incidencia de los expuestos, expresado porcentualmente. Ahora, de 1908 personas no expuestas, ahí vemos el total, al factor de riesgo X, 77 desarrollaron la enfermedad Y. La incidencia de los no expuestos es igual, 77 entre 1908, que es 0.04. Por lo tanto, el riesgo atribuible, ¿verdad?, es 0.056 menos 0.04 es igual a 0.016. ¿Cómo se expresa? ¿Qué quiere decir este número? La conclusión quiere decir
que 16 de cada 10.000 personas expuestas al factor X desarrollarán la enfermedad. Esto se expresa pues como una 10.000, ¿por qué? Porque es la tasa, estamos hablando de eso. Entonces, por así decirlo, es el riesgo atribuible para cada factor de riesgo, para cada situación de poblaciones expuestas, es importante conocerlo. Y de esa manera podríamos entonces obtener el NNH. La relación, el NH es 1 entre el riesgo atribuible. Si nosotros utilizamos el NNT y el NND, se puede obtener la relación beneficio-riesgo del tratamiento, es decir, el NNT dividido entre el NND, esa es la relación beneficio-riesgo, o al revés, riesgo-beneficio. Si a esto le añadimos también, que es muy común, costos y consignamos el tiempo para las dos, NNT y ND, entonces podemos construir un indicador del costo-efectividad. Esto es muy común en los tomadores de decisiones, tienen que saber muy bien cómo funcionan los tratamientos para poder decir cuáles son los indicadores de costo-efectividad, beneficio-riesgo y costo-efectividad. Entonces, en NNT hablamos del número de pacientes a tratar para obtener un beneficio y por otro lado hablamos del número para dañar. Ya dijimos cómo se obtiene, etcétera, etcétera. Dijimos, ahora, los intervalos de confianza. Dijimos que es importante expresar los intervalos de confianza tanto para el NNT como para el NND o NNH. Para calcular el intervalo de confianza del NNT se utilizan los valores del propio intervalo de confianza de riesgo absoluto, de la reducción de riesgo absoluto. Bueno, para el NNT, el intervalo de confianza del 95% del riesgo absoluto de riesgo se calcula RRA más o menos 1.96, que es el error estándar. ¿Verdad? En nuestro ejemplo, el error estándar expresado en porcentaje era de 1.31, con lo que el intervalo de confianza para la reducción absoluta de riesgo va desde menos 0.22% a 4.92%. Si calculamos, ¿verdad?, eso, menos 100 entre 0.22 y 100, 0.4, obtendremos el intervalo para el NNT. Simplemente usamos los valores del propio intervalo de confianza, lo que podríamos decir los intervalos de confianza de la reducción absoluta de riesgo. Bueno, los NNT también se pueden presentar como si fuera un odds ratio, ¿verdad? Cuando se presentan varios estudios, por ejemplo, en el caso de los metaanálisis, diferentes estudios, y calculamos sus NNT, ¿verdad?, número necesario a tratar, y su índice y su intervalo de confianza. Y así vemos, ¿verdad?, y junto con el intervalo de confianza, cuánto número de pacientes necesitamos: 25, 10, 10, por eso los cuadritos son mayores o menores dependiendo del tamaño, es una forma de expresarlo. 3.1, el cuadrito es muy chiquito, pero desafortunadamente con un intervalo de confianza muy grande que rebasa entonces la unidad, y entonces hablamos aquí que no es significativo, porque aunque sea el número cierto muy pequeño, pero los intervalos de confianza invaden el territorio. Así los que no invaden el territorio pues son significativos. Y hablamos entonces, después podemos sacar el promedio de todos ellos y sacamos solamente el beneficio. Diferentes estudios presentados a base de número necesario de tratar con sus intervalos de confianza y saber si hay beneficio o hay perjuicio. Esto es muy interesante. Esta tabla que fue por Sackett, uno de los padres de la epidemiología clínica, McMaster en Canadá, ¿verdad?, en su libro habla de esto: el efecto de los riesgos relativos, de la reducción de riesgos relativos, como el número necesario a tratar. Fíjense ustedes, es muy importante saber la reducción de riesgo basal de un padecimiento y la reducción de riesgo relativo con un tratamiento. Si tenemos que el riesgo basal de un padecimiento es muy alto, 0.9 en el caso, hasta mero arriba, y tenemos un tratamiento que nos da una reducción de riesgo relativo también muy fuerte, con el 50%, pues caray, solamente necesitamos tratar a 2 pacientes, ¿verdad? En la medida en que la reducción de riesgo relativo va bajando, pues tenemos que tratar a más pacientes, aunque el riesgo base sea alto. Pero si el riesgo de presentar un padecimiento sin tratamiento
es muy bajo, es decir, una prueba de esfuerzo en pacientes sanos de bajo riesgo, ¿verdad? Y les damos un tratamiento, pues caray, vean ustedes el número necesario de tratar, se nos puede ir hasta 10,000. Entonces, es muy importante que de antemano sepamos cuál es el riesgo basal de de un padecimiento, de un procedimiento, etcétera, etcétera, cuál es el riesgo basal y saber cuál es el riesgo relativo. Si con eso podemos fácilmente saber y cuándo es indicante. Se dice que los riesgos relativos, cuando son mayores de 20, 25 diferentes publicaciones, obviamente dependiendo del tratamiento que se trate o del procedimiento. Sabemos que, por ejemplo, para las vacunas, pues necesitamos tratar a muchos pacientes, miles de pacientes, para disminuir, por ejemplo, el riesgo de poliomielitis, pero, o el riesgo, sabemos que porque es un paciente muy grave. Entonces aquí pues dices, tenemos que hablar sobre NNH, una relación riesgo-beneficio, una relación costo-beneficio. Todo esto tiene que tratarse con los tomadores de decisiones, pero es muy importante que nosotros sepamos cuando estamos hablando de comparación de grupos, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo basal de algo y cuál sería la reducción de riesgo relativo para saber cuántos pacientes y si realmente vale la pena o no vale la pena? Entonces habíamos puesto que esta perspectiva, todo esto que fuimos hablando acerca de el continuum de la investigación, ¿verdad? Y entonces finalmente aparece otro término que frecuentemente lo encontramos, el ITT. ¿Qué es el ITT? Análisis ITT es el análisis de la intención de tratar. O también hablamos de análisis por protocolo o análisis de seguridad. Estos son 12 requisitos extras de las agencias regulatorias. El ITT o el índice el indicador inicial de tratamiento, ¿verdad? Se analiza a todos los pacientes aleatorizados a una u otra rama de tratamiento, independientemente si recibieron finalmente el tratamiento o de si hubo o no violaciones al protocolo, es decir, la intención de tratar. ¿Cuántos pacientes entraron inicialmente al protocolo? ¿Verdad? Y hacemos los cálculos de los resultados estadísticos, los transpolamos a la población inicial para decir, bueno, si esos resultados los hubiéramos tomado en cuenta a toda la población que inició el estudio, sabemos que a lo largo de un proceso de investigación hay muchos dropouts, hay pacientes que abandonan, que se cancelan por diferentes situaciones, a todos los abandonos, y entonces finalmente con cuántos nos quedamos al final. Y en base a que los pacientes que nos quedamos al final es como hacemos nuestros análisis estadísticos. Bueno, pero entonces, si ese procedimiento lo aplicáramos y esos resultados los aplicáramos y los traspoláramos a la población inicial, pues tendría más validez, porque entonces esto estamos hablando del índice de intención de tratar. ¿Verdad? De alguna manera esto se acerca más a lo que pudiera ser la vida real, ya no nada más los que terminaron. Los que terminaron el análisis, los que terminaron el protocolo, y entonces es el análisis por protocolo. Esto del ITT es obligado a expresarlo en los análisis, estudios clínicos aleatorizados. Es decir, cuando expresamos, obtenemos estos resultados, al final, bueno, y si esos resultados los aplicaras a toda la población, a todo tu universo que inició tu protocolo de investigación, ¿cuáles serían tus resultados? ¿Verdad? Especialmente es obligado esto en los famosos estudios de superioridad y mucho más obligado en los estudios de no inferioridad que trataremos en una próxima plática. Aquí vemos gráficamente cómo es esto del ITT. Análisis de intención a tratar o ITT o por protocolo. Inicialmente tenemos a todos los reclutados para un estudio. El ITT incluye los datos de todos los implicados. Refleja lo que pasaría en la población, incluyendo a los que abandonaron al desapego, ¿verdad? A los dropouts, a los que se cayeron del estudio. El análisis por protocolo PP incluye solo los datos de los que terminaron el protocolo. Y entonces, pues como solamente los terminaron por protocolo, puede tener sesgos, puede traer algunos sesgos, porque ¿qué pasó con todos los que se cayeron del protocolo, los que abandonaron? Pues de alguna manera determina lo que llamamos la eficacia máxima en los pacientes muy, muy puros que terminaron todo el protocolo. Esto obviamente es muy importante y se acerca mucho, el ITT se acerca mucho a lo que llamaríamos estudios de vida real.
Aquí vamos a presentar un ejemplo. Asignación aleatoria, 283 reclutados para ver un estudio sobre preeclampsia con diferentes tratamientos. Grupos iniciales se les dio vitamina D y vitamina C y otros el grupo placebo, 141 y 142 en los dos grupos. Al final del estudio, en los que terminaron el tratamiento, 62 se retiraron y 79 complementaron. De las personas que se retiraron, 5 tuvieron preeclampsia, ¿verdad? Y las que completaron, 6 tuvieron preeclampsia, 6 de 79. En el grupo placebo, 61 se retiraron y 81 terminaron. De los que se retiraron, en el grupo placebo, 3 con preeclampsia y las que completaron, 21 con preeclampsia. Bueno, el ITT se calcula de esa manera, ¿verdad? Y entonces podemos hablar si esto también tiene una significancia estadística en la relación relativa de riesgo. Entonces, es simplemente la transpolación de los resultados y los métodos del análisis estadístico hacia los que inicialmente iban a empezar. Bueno, con esto creo que ojalá podamos haber abonado y aclarado un poco más acerca de lo que son los riesgos, ¿verdad? ¿Por qué es importante conocer los riesgos? ¿Por qué queremos, cómo queremos utilizar los riesgos? Porque al final queremos saber exactamente cuántos pacientes necesitamos tratar para obtener un beneficio o con cuántos pacientes que vamos a tratar obtendremos un perjuicio y poder entonces saber bien entonces en cuánto tiempo y saber nuestra relación riesgo-beneficio, costo-beneficio y efectividad. Pues muchas gracias y con eso terminamos nuestra plática.